Sí, sí, estimada. Ya, listo, perfecto, muchas gracias. Entonces, el tema de hoy es la atención del paciente politraumatizado. Vamos a empezar definiendo qué es un paciente politraumatizado. Se denomina así a los pacientes que han sufrido algún tipo de lesiones a causa de generalmente traumatismos que afectan dos o más órganos, ¿no? Y estas lesiones pues ponen en peligro la vida del paciente, ¿no? Hay causas que las más frecuentes son los accidentes de tráfico, por ejemplo, ahogamiento, lesiones intencionadas, generalmente personas que pues atentan contra su vida, incendios y caídas, ¿no? En esta tabla, por ejemplo, mostramos cuáles son las lesiones más comunes de acuerdo al tipo de causa, ¿no? Por ejemplo, cuando se trata de un peatón atropellado, pues la lesión más común es de acuerdo a si, por ejemplo, el automóvil, por ejemplo, iba a baja o alta velocidad, ¿no? Generalmente se trata de fracturas de miembros inferiores o de extremidades inferiores. Cuando pues es a muy alta velocidad, hablamos de un paciente politraumatizado, que es un trauma múltiple, que puede haber lesiones en cabeza, cuello, ¿no? Generalmente cuando son accidentes de tránsito donde los lesionados son los ocupantes del automóvil, por ejemplo, se clasifica en si es que los accidentados utilizaron un sistema de sujeción, es decir, estaban utilizando el cinturón de seguridad o no, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que no lo hayan estado utilizando, generalmente pues acá las lesiones son mucho más severas, pacientes politraumatizados, ¿no? Donde las lesiones ya cabeza, cuello, y cuando hay un sistema de sujeción de por medio, generalmente las lesiones se presentan pues en el pecho, ¿no? En el pecho y abdomen. ¿No? Además, pues de las fracturas en la parte inferior de la columna vertebral, generalmente por el impacto, ¿no? Luego, por ejemplo, otro mecanismo de lesión son las caídas desde altura, ¿no? Que depende mucho desde qué altura ha sido la caída para poder definir qué tipo de lesiones presenta, y pues las caídas de bicicleta, ¿no? Que generalmente genera lesiones, laceraciones o lesiones en miembros superiores. Entonces, vamos a ir viendo poco a poco cómo es la evaluación y el manejo de un paciente politraumatizado. Bien, ¿cuál es el objetivo básicamente de esta valoración, de esta evaluación o de este manejo inicial? El objetivo es valorar rápidamente, inicialmente, las funciones vitales, ¿no? Eso ya lo hemos venido viendo, cuáles son los parámetros normales, cómo es que se evalúa, ¿no? ¿Con qué finalidad? ¿Para qué voy a evaluar las funciones vitales? Básicamente para preservarlas, es decir, en resumen, el paciente pueda continuar con vida, podamos salvar la vida del paciente, ¿no? O su restitución en el caso, pues, por ejemplo, de que el paciente sufra un paro cardíaco, ¿no? Un paro cardiorrespiratorio, que también sabemos cómo manejarlo ya, ¿no? Entonces, hay una restitución de las funciones vitales, ¿no? Esto es imprescindible para la detección precoz de situaciones que causen un compromiso vital inminente, ¿no? Es importante que hagamos este manejo, esta evaluación inicial para detectar precozmente lesiones que pueden comprometer la vida del paciente, ¿no? Este reconocimiento o evaluación primaria se establece en pasos, ¿no? Es importante el orden en este manejo, es importante el orden para que no se nos pase ninguna lesión y poder detectar todo, ¿no? Está identificado con las primeras letras, desde la A hasta la E. La primera letra es la A, que se refiere a la vía aérea, ¿no? Es vía aérea y control de la columna cervical. Entonces, vamos a ir viendo letra por letra. La parte B es la parte de la respiración. Vamos a hacer un control de la ventilación y la respiración. ¿Cómo se evalúa esto también? En la parte C, la parte circulatoria, cómo vamos a hacer un control de las hemorragias y un soporte circulatorio, ¿no? Si en el caso el paciente lo requiera. La D es la parte o la evaluación neurológica, ¿no? Y la E es la exposición total del paciente, que se resumen básicamente en desnudar al paciente completamente para poder hacer una valoración, entre comillas, secundaria, es decir, algo que se nos haya pasado en las evaluaciones previas, poder
determinarlo en este paso, ¿no? Y prevenir pues la hipotermia también, que es uno de los factores que nos preocupan cuando es un paciente con gran trauma, ¿no? El pasar de largo el reconocimiento primario, es decir, saltarnos alguna de estos pasos, alguna de estas letras, generalmente es la causa más frecuente de mortalidad, ¿no? A veces por el apuro o por tratar de solucionar, por ejemplo, un paciente que esté con sangrado y trato de primero ir al sangrado y no veo la vía aérea, por ejemplo, antes, entonces nos pueden pasar cosas que generalmente comprometen la vida del paciente, ¿no? Y generalmente es evitable, como vemos, porque hay un orden, ¿no? Por algo hay un orden. Por ello es que hasta que no se ha concluido la realización y la resucitación inmediata en cada uno de los pasos, no se debe pasar a una fase posterior. Es decir, hasta que yo no haya completado la A, es decir, que yo no haya visto bien la vía aérea, haya tenido un control correcto de la columna cervical, no puedo pasar a la B, y de la B no puedo pasar a la C, y así hasta el final, ¿no? Entonces hay que hacerlo correctamente para que no esté comprometida la vida del paciente. Bien, iniciamos con la A, que es la vía aérea y el control de la columna vertebral. ¿Qué hacemos en este paso? Una vez que nosotros tenemos el primer contacto con el paciente, lo que tenemos que hacer es darle prioridad a la vía aérea. Es la parte, el paso por excelencia prioritario, ¿no? En el manejo del paciente politraumatizado. Aquí lo que vamos a hacer es la permeabilidad de la vía aérea. No sé si recuerdan en la parte de RCP, que veíamos pues lo que es la maniobra de frente-mentón, ¿no? Entonces, esa es la permeabilidad de la vía aérea, como vemos aquí en la imagen, ¿no? Esa es mantener la vía aérea permeable. ¿Recuerdan por qué? ¿Recuerdan por qué cuando un paciente está en esta posición, cuando no está consciente generalmente, por qué la vía aérea se encontraba obstruida? ¿Quién recuerda que nos haya acompañado en la sesión de RCP? Correcto. Sí, Ana Isabel, muchas gracias. Por la base de la lengua, ¿no? La lengua, generalmente cuando el paciente está en una posición horizontal completamente y el paciente se encuentra inconsciente, la base de la lengua obstruye la vía aérea. Entonces, es importante poder permeabilizarla, ¿no? Para que el aire pueda ingresar. Ahora, eso es en cuanto a la vía aérea. Ahora, hay que tener presente también que todo paciente que es un paciente traumatizado o politraumatizado, ¿no? Tiene lesión de columna cervical hasta que no se demuestre lo contrario. Bien, entonces nosotros no debemos dar por hecho que si el paciente está caminando, está hablando o está consciente, no tenga una lesión de columna cervical. Nosotros debemos darlo por hecho sí o sí. Entonces, de esta manera, nosotros nos aseguramos que hay un control de la columna cervical colocando lo que conocemos como un collarín, ¿no? Siempre evitando hiperextender, hiperflexionar, rotar la cabeza o el cuello del paciente, ¿no? Tratamos siempre el cuello muy delicadamente, colocando el collarín cervical para así tener un control de la columna vertebral, ¿no? Entonces, hay dos manejos en este caso. Cuando el paciente está consciente, es decir, el paciente sabe lo que ha pasado, me está hablando, me está respondiendo, está localizado en tiempo, espacio y persona, sabe dónde está, sabe qué ha pasado, sabe quién es, ¿no? Entonces, hay una respuesta verbal espontánea, la vía aérea está permeable, ¿no? Si está consciente, está respirando, la ventilación está intacta, ¿no? Entonces, los órganos están perfundidos. ¿Qué significa? Que sobre todo el cerebro está recibiendo el aporte de oxígeno necesario, todo está bien en esa parte, entonces solamente me encargo del control de la columna vertebral, inmovilizándolo con el collarín, con el uso del collarín. Bien, entonces ese es el manejo en pacientes conscientes del paso A. ¿Qué pasa si el paciente está inconsciente? ¿Qué pasa si yo llego y el paciente pues no está respondiendo, ¿no? Entonces, aquí puede haber, hay inestabilidad de la vía aérea por dos razones, ¿no? Uno, que ya lo habíamos mencionado, que es la caída de la lengua hacia atrás, que es la base de la lengua, obstruye la vía aérea,
O el paciente pues puede tener un riesgo de broncoaspiración, ¿no? Lo habíamos mencionado que los pacientes que están inconscientes pueden tener una secreción, ¿no? Que puede ser que venga de la vía digestiva o de la misma vía respiratoria. Entonces el paciente aspira esa secreción y pues también hay riesgo de que la vía aérea pues no se encuentre completamente permeable, ¿no? Entonces, por esta razón, nosotros realizamos también el control de la columna cervical, pero con la maniobra previo, con la maniobra de frente-mentón, ¿no? De esta manera resolvemos la obstrucción, si es que la hubiera, y aparte inmovilizamos la columna vertebral, ¿no? Entonces, en este punto tenemos dos manejos, recuérdenlo, cuando el paciente está consciente y cuando está inconsciente, ¿no? Básicamente es cuando el paciente está inconsciente, permeabilizar la vía aérea más control cervical, y cuando está consciente, solo control cervical. Bien, ¿hay alguna pregunta en este paso? No, ¿cierto? Bien, pasamos entonces a la parte B. La parte B es la parte respiratoria. Aquí nos vamos a centrar básicamente en asegurar una correcta oxigenación, una ventilación del paciente. Si es que tuviéramos oxígeno disponible, ¿no? En ese momento administramos oxígeno, ¿no? Cuando el paciente generalmente es un politraumatizado severo, ¿no? Hay que administrar oxígeno, debe ser parte de nuestro equipo. Bien, entonces lo que hacemos en esta parte de un manejo inicial, primero desvestimos el tórax del paciente y lo que vamos a examinar es la función y la mecánica ventilatoria, ¿no? La función de los pulmones, si es que están funcionando correctamente y si están ventilando correctamente, ¿no? Eso vamos a aprender a hacerlo ahora. Bien, entonces la primera parte es la parte de la inspección. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a ver? Primero es inspección, palpación, percusión y auscultación. Inspección es ver el tórax. Palpación es tocar el tórax. Percusión es dar unos pequeños golpes para sentir qué tipo de lesión podría tener el paciente. Eso lo voy a explicar en un momento. Y auscultación es escuchar los pulmones, ¿no? Entonces, la primera parte de inspección es ver. ¿Qué voy a ver? Primero voy a ver la frecuencia. ¿Con qué frecuencia está respirando el paciente? ¿Recordamos cuál es la frecuencia la frecuencia respiratoria normal? ¿Cuánto es el rango de frecuencia respiratoria normal? De 12 a 20 respiraciones. Muy bien, Delia, gracias. De 12 a 20. De 12 a 20, ¿no? Ahora, vemos si la frecuencia es la correcta, si está respirando correctamente. La profundidad, cuando los pacientes tienen algún trauma torácico, cuando hay alguna lesión en los pulmones, generalmente la profundidad cambia, la respiración va a ser superficial, no va a ser como normalmente respiramos profundo y volvemos a soltar y volvemos a respirar. No, va a ser más, ¿no? Más rápido, más superficial, ¿no? El ritmo también cambia, ¿no? Ahora lo que tenemos que revisar es la simetría. ¿Qué pasa cuando hay un trauma torácico? Cuando se afecta generalmente cuando hay fractura de costillas, ¿no? Ustedes saben que los pulmones son como dos globos, ¿no? Dos globitos que cuando respiramos se inflan y se desinflan, se inflan y se desinflan. Y los pulmones, esos dos globitos, están cubiertos por una parrilla costal, ¿no? Es como una estructura que mantiene los globitos en su sitio y que no se inflen más de lo que deberían, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando hay una fractura de esa estructura de las costillas? ¿Qué pasa? Entonces, al romperse esa estructura, el globito, creo que es el pulmón que ha sufrido un trauma, pues va a hacer que el tórax se infle de manera dispareja, ¿no? Vamos a ver que una parte del tórax se eleva y la otra no tanto, ¿no? Entonces vamos a ver una asimetría de los movimientos del tórax cuando el paciente está respirando. Entonces, eso es un dato muy importante que nosotros tenemos primero
que tener un manejo inicial, que vamos a ver cuál es el manejo inicial cuando hay una fractura de costillas, y comentarlo cuando llegue el equipo médico, pues, ¿no? Cuando nosotros activamos el sistema de respuesta a emergencias, es decir, nosotros llamamos para comunicar, para solicitar una ambulancia, tenemos que cuando llegue el equipo médico o los paramédicos, indicarlo para que lo tengan en cuenta también. Bien, el siguiente punto en la respiración es la palpación. ¿Qué voy a hacer? Voy a empezar a tocar al paciente. Voy a tocarle el tórax al paciente. Vemos en la imagen que empiezan desde el cuello, la parte de las clavículas, la parte de abajo de la parte de las tetillas, en la parte posterior. Es importante que no dejemos ninguna zona sin tocarla. ¿Para qué? Primero, para ver si hay dolor, ¿no? Si hay dolor en alguna zona del tórax, y para ver si hay crepitaciones. ¿Qué significa crepitaciones? Crepitaciones es, por ejemplo, cuando se fracturan las costillas y choca un hueso o sea, la parte que se ha roto choca un hueso con el otro, suena como si fuera canchita, ¿no? Como canchita. Entonces, eso a veces es audible sin necesidad de un estetoscopio. Entonces, si nosotros prestamos atención, podemos sentir ese como que cruje, ¿no? Un poquito cuando los huesos chocan entre sí. Entonces, eso es importante determinarlo también. Bien, entonces si hay dolor, hay crepitaciones. Pasamos a la parte de percusión. En la parte de percusión, nosotros, el equipo personal de salud, generalmente, los médicos, utilizamos esto para determinar qué tipo de lesión presenta una cavidad. Bien, generalmente ustedes a veces habrán sentido un globo lleno de agua y un globo lleno de aire, ¿no? Cuando ustedes golpean el globo, por ejemplo, de alguna manera lleno de agua, se siente como que un golpe seco, ¿no? No hay como un eco, a diferencia de un golpe en un globo con aire, ¿no? Entonces, esto a nosotros nos sirve en la evaluación para poder comprobar si, por ejemplo, la cavidad del tórax, o a veces en el abdomen también se realiza, pero en este caso lo estamos viendo en el tórax, hay presencia de aire o de líquido, que en este caso sería sangre, ¿no? Entonces, cuando el sonido es mate, es decir, es grueso, no hay un eco, no es un sonido grave, podríamos estar ante un caso de sangre en la cavidad pleural, ¿no? Que es la cavidad que cubre los pulmones. Y si es hiperresonante, lo que llamamos que significa que hay como un eco, hay una resonancia cada vez que percutimos, entonces podría ser presencia de aire en la cavidad pleural, ¿no? Entonces, ¿cómo se realiza una correcta percusión? Nosotros colocamos la mano sobre el tórax del paciente y con la otra mano golpeamos generalmente lo que es el dedo medio, como vemos en la imagen. Entonces, de esta manera nosotros vamos golpeando todo el tórax, vamos golpeando sobre nuestro dedo y vamos sintiendo los sonidos, vamos escuchando a ver dónde cambia, ¿no? Si es que hay algún cambio o si todo permanece de la misma manera, ¿no? Esa es la parte de percusión. Y en la parte de auscultación, pues, es escuchar básicamente el ingreso del aire. Debe ser constante, no debe haber ningún tipo de obstrucción, no debe haber ningún ruido, debe ser un flujo como si el aire ingresara a través de un tubo, ¿no? Y debe ser constante esto. Entonces, eso debe ser lo normal. Y además, también aprovechamos esta auscultación para escuchar los ruidos cardíacos. Bien, que también deben ser normales, sin ningún ruido agregado, ¿no? Y esa es la parte de la evaluación de la función y la mecánica ventilatoria. Bien, estos 4 pasos. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto? ¿La auscultación puede reemplazar la percusión? No. Ningún paso, recuerden, ningún paso se debe omitir. Bien, la respiración tiene la evaluación de la parte pulmonar tiene estos 4 pasos. Es importante ver, tocar,
escuchar, sentir y escuchar. Bien, ver, tocar, sentir y escuchar. Entonces, en ese orden. Nosotros, la percusión no puede reemplazar, ni la auscultación puede reemplazar a la percusión. Bien, cada evaluación tiene un porqué. Entonces, ningún paso se debe omitir. De alguna manera, si nosotros en la percusión sentimos que hay algún cambio, de repente escuchamos que es mate, ¿no? Hay matidez, probablemente yo estoy sospechando que hay sangre, al momento de auscultar voy a comprobarlo. Voy a comprobar que el ingreso del aire pues no es normal, ¿no? Hay un sonido agregado por ahí que puede confirmar lo que yo escuché, sentí previamente en la percusión, ¿no? Entonces, por eso es importante que ningún paso se pueda omitir. ¿Hay alguna pregunta con la parte de la respiración, de la evaluación pulmonar? No, perfecto. Entonces pasamos a la parte C. ¿Qué hacemos en esta parte? En esta parte es básicamente el control de las hemorragias y el soporte circulatorio. ¿Qué significa? El objetivo es conseguir una adecuada perfusión de todos los tejidos. ¿Qué significa perfusión? Que todos los tejido cerebral, el corazón, los riñones, todos los tejidos tengan una adecuada, un correcto flujo sanguíneo correctamente oxigenado para que no pierdan la función, básicamente, y no dejen de funcionar, ¿no? Y evitar complicaciones potencialmente asociadas, que están muy asociadas a las pérdidas sanguíneas, ¿no? Entonces, aquí, si el paciente está sangrando, aquí lo vamos a evaluar. La primera maniobra que hay que hacer es ver si hay pulso. Eso ya lo conocemos, ya lo sabemos, ¿no? El pulso hay que comprobar, como les mencioné, no sé si recuerdan en la parte de RCP, que generalmente nosotros de frente nos vamos a las arterias grandes, que sería pues el pulso carotidio, ¿no? Y si es que no encontramos pulso, iniciamos RCP. Toda la cadena de supervivencia, que eso ya lo conocemos. Bien, eso ya sabemos cómo es cada eslabón que tengo que hacer, ¿no? Entonces, si es que no encuentro el pulso, inicio RCP. ¿Qué más evalúo en esta parte? En esta parte vamos a evaluar de alguna manera el estado de conciencia. Si bien es cierto, hay un parámetro, hay una letra que evalúa la función neurológica. Aquí lo que vamos a hacer es evaluar el estado de conciencia. ¿Por qué? Porque lo mencioné, recuerdo en una sesión, que el cerebro es un órgano que necesita mucha perfusión. Es un órgano muy importante que se puede alterar ante cualquier falla circulatoria, ¿no? Y rápidamente disminuye su función y puede causar alteración a nivel de conciencia, ¿no? Entonces aquí nosotros no es un paso de repente como tal, pero podemos ir preguntándole, ¿no? Señor, ¿dónde le duele? Si es que está consciente, ¿no? Si está inconsciente, ya damos por hecho, pues, ¿no? De que hay una mala perfusión cerebral, ¿no? O que el estado de conciencia está comprometido. Pero si el paciente, pues, de alguna manera me responde, puedo ir evaluándolo, preguntándole ciertas cosas, ¿no? Ahora, valoramos también la completa perfusión del paciente. Una vez que yo ya palpé pulso carotidio, entonces si tiene pulso en la carótida, ok, vamos a evaluar pulsos periféricos. ¿Cómo evalúo pulsos periféricos? Recuerdan que les comenté que habían otros lugares donde identificar el latido cardíaco. Entonces vemos el pulso radial, que ese ya lo conocemos en la muñeca, hay el pulso popliteo, que está en la parte posterior de la pierna, el pulso pedio o pedioso, que está en el pie, ¿no? El braquial, que está en el brazo, y el tibial, que está en la cara interna del pie también, ¿no? Entonces, ahí nosotros también podemos identificar latido, ¿no? Es más, cuando hay una fractura de miembros inferiores, generalmente de las piernas, de los brazos, nosotros tenemos que evaluar pulsos periféricos para ver si es que no hay ningún compromiso vascular, es decir, si es que no hay ninguna arteria importante que se haya lesionado. Si es que hay fractura y todavía tiene latido, por ejemplo, hay una fractura en la pierna, y yo evalúo el pulso pedio, el pulso popliteo, y tienen pulso, entonces
es una fractura que no tiene compromiso de vasos, ¿no? De arterias. Pero si yo tengo una fractura y yo busco el pulso y no lo encuentro, entonces puedo dar por hecho de que la fractura es más complicada de lo que yo creía, ¿no? Que requiere ya un manejo no diferente, pero sí inmediato, ¿no? Y es importante comunicarlo al personal médico que venga para que pueda tener en cuenta y él tome este dato como prioritario, porque el paciente podría correr riesgo de que pierda el miembro afectado, ¿no? Ya sea miembro inferior o miembro superior. Bien, entonces evaluamos la presencia del pulso periférico, los pulsos periféricos, todos los que están mencionados ahí. El relleno capilar, ¿recuerdan qué era el relleno capilar? ¿Quién se acuerda? Lo vimos en la parte de deshidratación. ¿Se acuerdan? Sí, profesora, el relleno capilar lo veíamos aplastando la uña y en segundos volvía a su coloración rosácea. Correcto, Marcela, muchas gracias. Es correcto. El relleno capilar es presionar la uña y ver en cuánto tiempo recupera su coloración rosada, ¿no? Lo normal es que sea menos de 2 segundos. Eso es lo normal, que sea inmediato. En los pacientes que tienen un compromiso vascular, es decir, que hay un sangrado activo, que está comprometido alguna arteria importante, este relleno capilar demora más tiempo, ¿no? Entonces, eso es un dato importante también. Ahora hay que ver las condiciones de la piel, la temperatura, el color. Generalmente cuando hay lesiones en miembros inferiores y hay compromiso vascular, hay una hemorragia importante en alguna extremidad, cambia de color, ¿no? Se puede poner más pálida, a diferencia de la otra pierna, ¿no? O del otro brazo, ¿no? Entonces, esto es importante poder identificarlo también. Estimación de la presión arterial, que eso ya conocemos, cuáles son los valores normales, es la toma de la presión arterial, nada más. Y la identificación de puntos sangrantes, es decir, el manejo de lesiones. Vamos a ver qué tipo de lesiones pueden haber en un paciente politraumatizado, ¿no? Y cómo manejarlas, ¿no? Que es básicamente el control de las hemorragias. Y como último punto, la monitorización continua y siempre tratar de trasladarlo cuanto antes, ¿no? Ahora, ¿qué tipos de heridas pueden haber? Las más frecuentes, ¿qué tipo de lesiones, no? Las más frecuentes, las heridas, las laceraciones, básicamente. Hay varios tipos, ¿no? ¿Qué son las heridas? Son las rupturas de la piel, de la mucosa, ¿no? Que con frecuencia produce pérdida de tejido y sangra, ¿no? A consecuencia de un trauma. Hay diferentes tipos de heridas, generalmente, por ejemplo, está la amputación, ¿no? Que es cuando se pierde un segmento. La abulsión, que es una herida tipo abulsiva, que es cuando sale una parte del tejido, vemos en la parte de aquí, que hay una pérdida de tejido, ¿no? Las lesiones por aplastamiento, ¿no? Las heridas punzantes, las heridas abrasivas, que es tipo quemadura, ¿no? Que se pierde la parte superficial de las primeras capas de la piel, y las laceraciones que son, pues, tipo corte, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de heridas. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el manejo en estos casos? Primero, aplicamos presión directa sobre la herida con un apósito. ¿Qué se denomina un apósito? Una gasa, una tela. Nosotros mencionamos en el equipamiento de botiquín que podíamos tener varios, no solamente equipo médico, ¿no? Sino también, por ejemplo, férulas, que las vamos a ver hechas de cartón, ¿no? Ese material también es importante, ¿no? Entonces, aplicamos de presión directa con un apósito, que puede ser una gasa, ¿no? Un pedazo de tela, ¿no? Aplicamos la cantidad que sea necesaria y sostenemos el apósito con un vendaje compresivo, ¿no? Ese es el manejo en una herida, ¿no? Básicamente para evitar el sangrado continuo, ¿no? Bien, el otro tipo de lesiones son las hemorragias.
¿ya? Las hemorragias generalmente son pérdida de sangre por la ruptura de los vasos sanguíneos. Aquí hay dos tipos de hemorragia, ¿no? Las hemorragias internas y las hemorragias externas. ¿Cuáles son las hemorragias internas? Son cuando hay pérdida de sangre dentro de las cavidades, ¿no? Y generalmente no son visibles, ¿no? No las podemos ver, pero sí las podemos evaluar, ¿no? A esto es lo que, por ejemplo, en la parte de la evaluación de tórax mencionábamos, por ejemplo, en la parte de percusión, puede haber sangre en la cavidad pleural, que es una hemorragia interna, ¿no? Nosotros, ¿cómo lo evaluamos? Mediante la percusión. Entonces, porque el paciente no va a estar sangrando visiblemente, ¿no? Entonces, es un tipo de hemorragia interna. Y las hemorragias externas, pues son las que ya conocemos, cuando hay pérdida de sangre hacia afuera del cuerpo, y esta puede ser de tres tipos, ¿no? Generalmente la sangre arterial, que es cuando hay un compromiso de los vasos arteriales. Aquí la característica de aquí es que la salida de sangre es intermitente, como si fuera un chorro, ¿no? Sale con mucha fuerza, porque la arteria late. Cuando nosotros evaluamos los pulsos, lo que estamos tocando básicamente son las arterias. Entonces, sentimos el latido por la arteria porque la arteria late, ¿no? Entonces, cuando hay un corte, una laceración en las arterias, esta va a salir en forma de chorro, ¿no? Pulsátil. Y la sangre es roja, es brillante, ¿no? Es una sangre característica que es porque está oxigenada, ¿bien? A diferencia, por ejemplo, de las hemorragias de tipo venosa. Las venas, cuando hay una laceración en las venas, la salida de sangre es continua, es como si la herida babeara, ¿no? Poco a poco va saliendo la sangre, a diferencia de la arterial, que es a chorro, ¿no? Y la sangre de la hemorragia venosa es un poco más oscura, ¿no? Y la sangre capilar, pues son los pequeños, vasos que son muy, muy, muy pequeños, que están a lo largo, por ejemplo, de cuando realizamos cortes superficiales, ¿no? Y la cantidad de sangre es en poca cantidad. ¿Qué hacemos cuando hay una hemorragia? ¿No? Básicamente las hemorragias pues están de acuerdo al tipo de lesión, ¿no? De acuerdo al tipo de lesión, en caso del tipo de herida, lo manejamos como una herida, básicamente, ¿no? Aplicamos la presión directa con los apósitos y realizamos un vendaje compresivo. Pero ¿qué pasa cuando hay una hemorragia, por ejemplo, para detener esta hemorragia, porque es en mucha cantidad o masiva, ¿no? En los miembros inferiores, por ejemplo, o en los miembros superiores, lo que hacemos es la presión directa, ¿no? Que la presión directa sería mediante el apósito, ¿no? Y el vendaje compresivo. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo que ayudar de alguna manera a la arteria que deje de sangrar? Realizamos una presión indirecta, ¿no? ¿Qué hacemos? Por ejemplo, si yo veo que la sangre que está saliendo de un miembro superior, en este caso, parece sangre arterial porque sale a chorro, sale pulsátil, entonces yo sigo el trayecto de la arteria y presiono un poco más arriba, ¿no? Presiono de alguna manera una parte de la arteria para que deje de sangrar por el otro extremo, ¿no? Y ahí ya puedo aplicar una presión directa con el vendaje compresivo, ¿no? Y siempre elevando el miembro afectado, ¿no? Si en el caso de los miembros inferiores o el miembro superior, lo elevo, puedo realizar la presión indirecta y siempre se hace presión directa, ¿no? Colocando el apósito y el vendaje compresivo, ¿no? Elevando el miembro, de alguna manera voy a parar la hemorragia. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una hemorragia ya masiva por amputación, por ejemplo, ¿no? Por amputación. Utilizamos el torniquete, pero el torniquete, ténganlo en cuenta, que siempre se utiliza cuando hay amputación, ¿bien? Solo cuando hay amputación. ¿Qué pasa si yo tengo una lesión, un corte, que puede ser profundo o no, pero que sangra mucho, y yo le realizo, por ejemplo, a un paciente que tenga un corte en el brazo o en la pierna, y yo realizo un torniquete? ¿Qué podría pasar? ¿Va a parar o no va a parar el sangrado? ¿Qué opinan ustedes? Los escucho, los leo. Si yo realizo un torniquete en una herida, por más superficial o profunda que sea que está sangrando, sí, Richard nos dice, sí va a parar el sangrado,
Pero ¿qué pasa con el resto del miembro, por ejemplo, si es en la pierna o en el brazo? ¿Qué pasa con el resto del pie o de la mano? No llegaría a la sangre, correcto, Richard. Entonces, en este caso, le estoy haciendo un daño al paciente, ¿no? Porque algo que puedo hacerlo mediante un control de hemorragia con presión directa, lo estoy haciendo con un torniquete y podría comprometer la integridad del resto del miembro, ¿no? De la mano o del pie. Entonces, es por eso que el torniquete se utiliza como última medida, ¿ya? En caso de que el sangrado no cese, pues, y nosotros veamos que ya está en peligro la vida del paciente. Solo en esos casos utilizamos el torniquete. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda con la parte del control de hemorragias? No, ¿cierto? Bien, entonces pasamos a la parte de las fracturas. Aquí, en cuanto al manejo de lesiones por fracturas, pues sabemos que las fracturas son la pérdida de continuidad del hueso, ¿no? Debido a traumatismos que pueden ser directos o indirectos a causa de un trauma, ¿no? De un accidente. Existen también tipos de fracturas. Está la fractura simple o la fractura oblicua, que es cuando el hueso se rompe en su mismo lugar, pero no se desplaza, ¿no? Simplemente es una fractura que tenemos que inmovilizarla, sí o sí requiere un manejo, pero es una fractura simple, ¿no? La fractura conminuta es cuando el hueso, pues, se fragmenta. Igual es no visible, podemos ver que hay deformidad en el miembro, pero no hay una lesión externa, ¿no? Es cuando el hueso está fragmentado por dentro del miembro. Y las fracturas compuestas, o se llaman fracturas abiertas, porque cuando el hueso se rompe, aparte, sale de la piel produciendo una herida. Entonces tendríamos una fractura compuesta, porque no solamente manejamos la fractura, sino también manejamos la herida, ¿no? Entonces tenemos esos tres tipos de lesiones en caso de fracturas. ¿Cómo actúo? ¿Cómo es el manejo en el caso de las fracturas? Básicamente lo que hacemos es inmovilizar el miembro, ¿no? Lo que hacemos es evaluar la fractura en el lugar y en la posición en la que se encuentra el paciente, ¿no? Nosotros no trasladamos, no acomodamos, no, eso lo hace el personal, generalmente es un manejo hospitalario. Bien, porque como les digo, puede haber un compromiso vascular, puede haber un compromiso ya de arterias, de venas, y el paciente se puede comprometer toda la extremidad, ¿no? Entonces, lo único que hacemos es inmovilizar, ¿no? Utilizamos las férulas. Les mencionaba también en la parte del equipamiento de botiquines que existe férulas que son ya como equipo médico, que son las férulas neumáticas, que son como llantas, que nosotros las inflamos e inmediatamente inmovilizan la extremidad afectada, ¿no? Se llaman férulas neumáticas. Y también podemos realizar férulas artesanales, ¿no? Con maderas, con cartón, ¿no? Y las vendamos, como vemos en las imágenes, para poder detener la movilización de la extremidad que está afectada, ¿no? En caso de las fracturas abiertas, lo que hacemos, pues, es cubrir, hacer un manejo como de las heridas, cubrir con gasas, con apósitos, y luego inmovilizamos, ¿no? Entonces, si tenemos una herida, por ejemplo, una fractura que está sangrando, lo que hacemos primero es tratar el sangrado con el control de la hemorragia, colocamos apósitos, colocamos gasas, y una vez que ya la gasa se queda en la herida, nosotros colocamos la férula, colocamos la tabla o el cartón o la férula neumática, si es que la tuviéramos, y cubrimos, ¿no? Cubrimos con vendas. Ahora, según el miembro afectado, vemos en la imagen que puede ser una pierna, podemos utilizar en el caso del brazo, podemos utilizar cabestrillo, que también para eso, por ejemplo, están las telas, ¿no? Les mencionaba cuál es el manejo cuando hay fractura de costilla. También hay inmovilización de costillas. Entonces, lo que hacemos es un vendaje, ¿no? Colocamos las vendas en todo el tórax para evitar que se expanda
como les mencionaba, de manera asimétrica, ¿no? Inmovilización de muñecas, de brazos, ¿no? Inmovilización de dedos también. Cualquier miembro afectado se puede, que haya sufrido una fractura o que haya sospecha de una fractura, lo tenemos que inmovilizar con el uso de férulas. Pasamos a la parte D, a la parte, lo que es el examen neurológico. Aquí ya básicamente nos centramos en una evaluación pues neurológica. No sé si recuerdan la escala de coma de Glasgow, ¿no? La escala de Glasgow, donde nosotros evaluábamos ciertas respuestas de los pacientes que han sufrido un traumatismo. Tenemos ya una valoración clínica, ¿no? Para ver si es que hay una afectación neurológica como tal y el nivel de conciencia. Si bien es cierto, en el punto de la evaluación del control circulatorio, evaluábamos de alguna manera el estado de conciencia, pero era muy superficial, ¿no? En este punto ya determinamos cuál es la respuesta que está afectada, ¿no? Si es una respuesta ocular o una respuesta verbal, motora, y le damos una puntuación, ¿no? Para saber ya a nivel clínico, ¿no? Se aplica la escala de coma de Glasgow y la valoración del tamaño y la reacción pupilar, ¿no? ¿Qué determinamos con esto? ¿Qué me puede indicar? Por ejemplo, que el paciente tenía un trauma craneoencefálico o un TEC, ¿no? Un traumatismo encefalocraniano, que tiene una inadecuada oxigenación, que puede estar ingresando a un shock, ¿no? O que hay un desarrollo de hipertensión intracraneal. ¿Qué significa? Que ha habido de repente a causa de un traumatismo encefalocraniano, pues el cerebro aumenta su presión, ¿no? De tal manera que genera una tensión dentro del cráneo y se denomina hipertensión intracraneal, ¿no? Y que esto puede ser también compromete de todas maneras la vida del paciente. Entonces es importante poder realizar una adecuada valoración clínica del examen neurológico, ¿no? De la parte neurológica mediante el uso de esta escala. Si nosotros realizamos una correcta evaluación, pues nos va a dar un puntaje de tal manera que de 13 a 15, pues si el puntaje está de 13 a 15, se considera como un TEC o un traumatismo leve, ¿no? Si es de 9 a 12, es moderado, y si es menor de 8, se considera grave, ¿no? O severo, un TEC severo. Por último, tenemos la parte E, que es la exposición del paciente. Bien, aquí básicamente es la valoración. Si bien es cierto, cuando nosotros hacemos la valoración inicial, vamos viendo paso por paso, ¿no? Si es que primero evaluamos la vía aérea, evaluamos la parte, despejamos la parte del tórax para hacer una evaluación pulmonar. De repente, si el paciente está con un pantalón, cortamos o sacamos o rompemos el pantalón para ver la herida o realizar un adecuado control circulatorio, ¿no? Entonces, si bien es cierto, en cada paso que vamos viendo, vamos despejando el área que vamos a evaluar. En esta parte, nosotros lo que hacemos es básicamente desnudar completamente al paciente para tener una facilidad de poder evaluar todo, ¿no? De evaluar todo. Aquí no escatimamos no hay que desvestirlo, hay que quitarle el pantalón, no, aquí lo cortamos. Para eso existen las tijeras de trauma, donde cortamos la ropa, porque ustedes saben que en estos casos, tanto en RCP como en atragantamiento, en pacientes politraumatizados, que son los casos que hemos visto, el tiempo es de oro, ¿no? Entonces, los minutos son muy importantes. Entonces, lo que hacemos es cortar la ropa del paciente, ¿no? Lo desvestimos completamente, para ahorrar tiempo y realizar una exploración ya secundaria, ¿no? Lo importante en este caso es evaluar el resto repasar la valoración inicial que hemos hecho, ¿no? Para ver si es que se nos ha pasado algo de repente, ¿no? De repente en el tórax no me di cuenta que tenía un hematoma, ¿no? O alguna lesión que se nos haya escapado por ahí, para realizar el manejo, y realizamos en el resto de
del cuerpo, ¿no? Si es que hay algún tipo de lesión que yo pueda manejar. Y también es importante en este punto evitar la hipotermia, que significa que el cuerpo del accidentado pierda temperatura, pierda calor. Entonces, ¿por qué es un riesgo esto? Porque si hay un compromiso, si el paciente está en shock, hay un compromiso vascular, está perdiendo de repente sangre, está con una hemorragia, entonces el paciente va a perder temperatura ya. Y si yo lo desnudo, entonces hay más pérdida de temperatura, entonces la hipotermia puede generar también un riesgo en la vida del paciente. Entonces, para esto que existen mantas térmicas, ¿no? Que ahora actualmente en el Perú pues se pueden conseguir y pueden ser parte de nuestro equipo de nuestro maletín o botiquín de emergencia, ¿no? Y si no las tengo, no tengo esta manta térmica, pues colocar mantas, ¿no? Las que tenga yo disponible, el recurso que tenga disponible, ¿no? Para evitar la pérdida de calor. Y si es posible, si es que tengo como parte de mi stock, de mi botiquín, colocar las soluciones intravenosas tibias, ¿no? Generalmente ya las ambulancias vienen equipadas con este tipo de mecanismos que pueden mantener la temperatura de las soluciones del cloruro o de una solución glucosada, por ejemplo, que van por vía intravenosa ya a una temperatura que evite que el paciente pierda calor. Ahora, es importante también la movilización del paciente politraumatizado, ¿no? ¿Qué pasa cuando ya estamos en el accidente, ¿no? Ya realizamos la evaluación, el manejo inicial, ya hice la evaluación completa del paciente, ya está con su manta térmica o está el paciente ya para trasladarlo al hospital. Llega la ambulancia, entonces lo que hacemos es una inmovilización en bloque del paciente. Se puede utilizar una tabla de traslado, ¿no? Una tabla de traslado que es como vemos en la primera imagen, ¿no? Que siempre al paciente se lo maneja en bloque. Recuerden que hay que asegurar la columna, ¿no? El paciente no lo puedo parar, no lo puedo jalar de un lado, no. El paciente acostado, generalmente pedimos ayuda a varias personas, entre una sola persona no se puede realizar el traslado, ¿no? Entonces, levantamos al paciente por un lado, colocamos la tabla de traslado por debajo, luego levantamos el otro lado de tal manera que el paciente quede centrado en la tabla y lo aseguramos con las correas que tienen estas tablas de traslado, ¿no? Entonces, de esta manera ya, de manera segura, yo movilizo a mi paciente al medio de transporte que se amerite, ¿no? O que tengan yo de recurso en ese momento. ¿Qué pasa si no tengo una tabla de traslado? Entonces, la movilización del paciente debe ser igualmente en bloque, pero ya sin la tabla. Por ejemplo, vemos en la imagen que hay 3 personas cargando a un accidentado, asegurando 3 puntos, ¿no? El cuello y el tórax, la parte lumbar y la parte de los miembros inferiores. Entonces, de esta manera, yo puedo cargar al paciente y siempre por pasos, ¿no? Elevándolo poco a poco. ¿No? ¿Qué pasa si uno se para primero y el otro después? Siempre es por pasos, ¿no? De tal manera que el paciente permanezca de manera horizontal, ¿no? Y no se comprometa, nuevamente les menciono, la columna, porque la columna es un punto bastante delicado de tratar en los pacientes politraumatizados. Bien, entonces hemos concluido con la parte teórica. A ver, Carla nos pregunta, ¿habrá un medicamento para que pare la hemorragia? Sí, hay un medicamento que se llama ácido tranexámico, que para las hemorragias cuando son masivas, pero es de manejo únicamente médico y manejo hospitalario. Bien, entonces es un medicamento que está controlado. No lo podemos adquirir así de venta libre, ¿no? Y Richard dice, ¿cómo podríamos apoyar a alguien que sufre una hemorragia en la cabeza? Te refieres a una lesión en la cabeza, ¿no? Con un manejo de una herida, como lo hemos visto, ¿no? Colocando apósitos, realizando un vendaje compresivo, ¿no?
No se dejen distraer, siempre les menciono por los agentes distractores, ¿no? Si está sangrando, por ejemplo, no me dejo llevar simplemente por el sangrado. Recuerden cuál es el primer paso. El primer paso es la vía aérea. Entonces, siempre, ¿está sangrando? Sí, pero primero tengo que ver la vía aérea, ¿no? Entonces, hay que asegurarnos, porque de nada me sirve que yo controle la hemorragia si mi paciente no está respirando, ¿no? O si mi paciente ha tenido por ejemplo, no tengo que ver que tenga pulso primero, carotidio, por ejemplo. Si mi paciente está en paro cardiorrespiratorio, ¿qué hago yo curándole o manejando el sangrado, la hemorragia? Si mi paciente está en paro, ¿no? Entonces hay que evaluar siempre, hay un orden para eso, y no se dejen llevar de repente por el sangrado o por el dolor, ¿no? Les pueden decir, ay, me duele mucho la pierna, ¿no? Pero ustedes tienen que seguir siempre un orden para poder realizar el manejo. Bien, ¿hay alguna pregunta para pasar a la parte práctica? La parte práctica es bastante interesante. Les voy a dar unos minutos para que puedan evaluar más o menos el manejo que tendrían en este caso, que tiene como resultado 2 pacientes. No hay preguntas, ¿cierto? Bien. Entonces, leemos el caso clínico. El caso clínico es un paciente varón de 74 años, politraumatizado, que ha sufrido un accidente de coche mientras conducía, ¿no? Entonces, sabemos ya que los pacientes van a ser los que estaban dentro del automóvil, ¿no? Él iba conduciendo de piloto y su esposa de 68 años ha sufrido daños más graves, iba de copiloto, ¿no? El vehículo ha dado 2 vueltas de campana y él ha salido del vehículo por su propio pie para intentar sacar a su mujer, ayudado por otras personas que se han detenido, han parado para ayudarle, ¿no? Entonces, usted es el paramédico que se encuentra de turno, le informaron que será la primera ayuda en llegar al lugar del accidente y la ambulancia con el equipo médico ya está en camino. Entonces, tenemos 2 pacientes, el paciente A y el paciente B. El paciente A es el conductor, ¿no? Al examen físico nosotros vamos a ver que el paciente está consciente, está orientado, sus funciones vitales al parecer están estables, ¿no? La presión arterial es de 140/80, la frecuencia cardíaca de 115 latidos por minuto, está saturando 98% y la temperatura es de 36.5. Refiere dolor en la zona clavicular y presenta dolor y crepitación en las últimas costillas del hemitórax izquierdo. Está nervioso e inquieto, le duele la cabeza y lleva una herida en la región frontal de aproximadamente 10 centímetros que está sangrando activamente, ¿no? Hay un sangrado activo. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál sería el manejo con el paciente A? Bien, con el paciente, con el conductor. ¿Qué es lo que realizarían ustedes? En orden, ¿no? Vamos a ver, vamos a hacer un manejo inicial de este paciente. Y el paciente B, que sería el paciente del copiloto, ¿no? En este caso, la esposa, dice, la paciente está inconsciente, tiene pulsos periféricos, o sea, ustedes han evaluado ya el pulso radial, popliteo, pedio, tiene sus pulsos, ¿no? La escala de Glasgow está en 5 puntos, la presión arterial es de 100/80, la frecuencia cardíaca de 130, satura 95% y la temperatura es de 36.5. Presenta una fractura compuesta o una fractura abierta de fémur en la pierna derecha y presenta heridas múltiples con sangrado activo en la cabeza, en la cara y en los brazos. Bien, entonces ahí va a ser la pregunta es, ¿cuál es el manejo con el paciente A y cuál es el manejo con el paciente B? Bien, les voy a dar 10 minutos para que ustedes puedan identificar cuál sería el orden, qué manejo tendrían con estos 2 pacientes, ¿no? ¿En qué puntos nos vamos a centrar? Bien, les doy unos minutos para que puedan evaluar ambos casitos.
¿Estamos listos? Empezamos con el paciente A. Por ejemplo, que han identificado como punto inicial. ¿Cuál sería el manejo en este caso? En la parte A, por ejemplo, ¿qué harían en este caso en la parte de la vía respiratoria? Los escucho, los leo. Es el último caso práctico ya, nuestra última sesión. Hay que aplicar lo que hemos aprendido. A ver, vamos a ir viendo. En la parte de la vía respiratoria, Azul nos dice palpar la zona para ver si tiene cosquillas rotas. Nosotros mencionamos que hay un orden, ¿no es cierto?, para poder identificar las lesiones. En este caso, la valoración inicial es un orden que va desde la A hasta la E, ¿no? A, B, C, D, E. En la parte A es la vía respiratoria y control de columna cervical. ¿Qué hacemos con este paciente que está consciente? En este paciente, por ejemplo, haremos la maniobra frente-mentón para poder liberar la vía aérea. No, nos dice Ana Isabel. ¿Qué hacemos en este caso? Es un paciente consciente. ¿Cómo manejamos la parte A? ¿Recuerdan? Vamos a retroceder. En la parte de la vía aérea y el control de la columna vertebral. Si es un paciente consciente, ¿qué hacemos en este caso? Ana Isabel, Carlos Hugo nos dicen que no haríamos una permeabilidad de la vía aérea. Entonces, ¿qué hacemos en este punto? ¿Qué hacemos? ¿Realizamos control de columna cervical, sí o no? ¿Le pondrían ustedes un collarín cervical? Ana Isabel nos dice que no le colocaría el collarín cervical. ¿Qué nos dice Carlos Hugo? Marcela, por ejemplo, me gustaría escucharlos o leerlos. ¿No le pondrían un collarín cervical? Yo pienso que sí, se le podría poner el cordón, el collarín cervical, puesto que, como usted dijo, hasta que no se demuestre lo contrario, que si hay lesión a nivel cervical, se tendría que ponerle. Correcto, Marcela, muchas gracias. Sí, Carlos Hugo también nos dice por prevención, sí, Milagros nos dice sí, correcto. Nosotros debemos dar por hecho que el paciente tiene una lesión en la columna cervical, esté consciente, esté respirando, lo vimos, ¿no es cierto? Bien, entonces pasamos a la parte B. La parte B, en este caso, ¿qué haríamos con la evaluación? De la función pulmonar. ¿Qué encontraríamos en la inspección? ¿Qué encontraríamos en la inspección, en la palpación, en la percusión y en la auscultación? ¿Qué escucharían en esta parte o qué verían, qué sentirían?
Richard nos dice tratar de calmarlo y estabilizar sus frecuencias, podría tener un subidón de adrenalina ya que se levantó muy rápido después del auto de vueltas de campana. Sí, sí, Richard, de alguna manera calmamos al paciente, pero hay que realizar la valoración inicial, ¿no? Hay que dar un manejo. Entonces, acostamos al paciente, lo tranquilizamos, lo acostamos, le colocamos en la parte A, que ya vimos que si está consciente, pues está respirando, no hacemos la tracción de frente-mentón, colocamos el collarín cervical y pasamos a la parte B, que es la parte de la función pulmonar. En este caso, en la parte B hay que sentir, hay que tocar, hay que palpar, ver el tórax. ¿Qué encontrarían en este paciente que dice que tiene dolor en la zona clavicular, presenta dolor y crepitación en las últimas costillas del hemisferio izquierdo? ¿Qué encontraríamos en la parte B? Por la crepitación que estamos hablando, eh, probablemente fractura a nivel de costillas. Correcto, ¿no es cierto? Ahí podríamos, en la parte, por ejemplo, de inspección, ¿cómo veríamos el tórax? ¿Va a respirar de manera simétrica o el tórax se va a elevar igual o no? ¿Qué creen ustedes? Hay una Creo fractura de... que, creo que no habría simetría porque como ya hay una lesión ahí, va, va a estar, o sea, la Asimétrico. simetría, no sé, la Sí. simetría. Ujú. Entonces vamos a ver un tórax, no habría simetría por la lesión, claro. Ajá, correcto, Carlos Hugo. Entonces, al momento de yo verlo al paciente, va a respirar, pues él puede estar por la adrenalina, como mencionaron, puede estar muy normal, pero al momento de yo acostarlo, voy a ver que el tórax se va a elevar de manera diferente, no va a ser sube y baja como normalmente lo veo, sino el lado izquierdo de repente sube y el lado derecho no. Entonces ahí me puede estar indicando que hay una lesión. Eso es lo que yo veo. Cuando yo toco la palpación como tal, ¿qué voy a encontrar? El dolor y la crepitación, ¿no es cierto? Que vemos cómo cruje las costillas cuando él respira, las costillas crujen porque chocan unas contra otras, ¿no? Entonces voy a palpar eso también. ¿Qué voy a percutir? Cuando golpeo mi dedo contra el tórax, ¿qué voy a sentir? Por ahí lo mencionaron, Richard, podría tener alguna hemorragia interna, ¿no? Podría sentir sangre en el tórax. Entonces, podría sentir eso, una matidez, mate, va a sonar como un globo inflado con agua, ¿no? Y en la auscultación, ¿qué voy a escuchar? Escucharé también la crepitación, escucharé una respiración normal. ¿Qué piensan ustedes? De hecho, que la respiración va a estar afectada. El paciente va a respirar con dificultad en este caso. Correcto, en este caso, ¿no? Muy bien, Marcela, muchas gracias. Va a respirar con dificultad, entonces eso yo lo voy a poder escuchar en la auscultación, ¿no? Con el estetoscopio. Bien, tendrá una respiración con dificultad, nos dice Carlos Hugo. Sí, muy bien, Carlos Hugo. Entonces, bien, pasamos la parte A, la parte B. En la parte C, ¿qué hacemos en la parte C? ¿Qué harían ustedes en la parte C? Controlar la hemorragia, si hay hemorragia. Muy bien, Milagros. ¿Cuál sería la hemorragia en este caso, no? ¿Dónde está? ¿Cómo está ubicada? ¿Dónde está ubicada? Perdón. ¿Qué harías? ¿Cuál sería el manejo? ¿Cómo controlarías la hemorragia? ¿Cómo harían ese control de hemorragia? Nos dice que el paciente tiene una herida en la región frontal de aproximadamente 10 centímetros con sangrado activo, o sea, es una herida un poquito grande, considerable, que está sangrando de manera activa. Manera de sangrado activo quiere decir que el sangrado no para, ¿no? Carlos Hugo nos dice se le pondría un apósito. Muy bien, Carlos Hugo. Un apósito, hacemos una presión directa, ¿no es cierto?, sobre la herida. ¿Qué más harías? ¿Lo vendas o no lo vendas?
Creo Anisabel, que, sí, Marcela. perdón, disculpe, creo que se tendría que vendar por cómo está en la zona del cabello, Ujú. para poder mantener la compresión del apósito. Muy bien, Marcela, sí. Muy bien, Carlos Hugo también nos dice haciendo presión. Muy bien, se llama vendaje compresivo, ¿no? Entonces, Ana Isabel nos dice sí se venda. Sí, correcto. Entonces, una vez que yo le coloco las gasas, los apósitos, entonces le hago el vendaje compresivo, ¿no? Muy bien, entonces realizamos un correcto control de hemorragias. ¿Le harían la parte B, evaluación neurológica? ¿Le harían o no? Lo omiten, lo pasan por alto. ¿Le aplicarían la escala de Glasgow con puntuación? ¿Lo hacen o no lo hacen? ¿Qué opinan? Los escucho. ¿Harían la evaluación neurológica en este caso, que es un paciente que está consciente, está orientado? ¿Le harían? Ana Isabel nos dice no. Ana Isabel entonces se pasaría, Carlos Hugo también pasaría, ¿no? De este. Marcela. Doctora, Yo creo que sí. yo Milagro. creo, Marcela, perdón, Marcela luego sí, Milagro. sí, como usted dijo y creo que lo ha recalcado, ¿no? Que no Ujú. se podría obviar ninguno de estos puntos de evaluación desde la A hasta la E. Muy Se bien, haría. Marcela. Sí, correcto. Milagros, ¿qué nos quieres comentar tú? A ver, con respecto a eso. ¿Estás de acuerdo con Marcela en que no se debe omitir? ¿O estás de acuerdo con Ana Isabel y Carlos Hugo que pasarían de la evaluación neurológica? Yo creo que sí, que no deberíamos saltarnos, ¿no? O sea, Muy bien. Sí, muy bien. No debemos omitir ningún paso. Recuerden que cuando nosotros omitimos algún paso, eh, obviamos lesiones. ¿Qué pasa? Recuerden que el paciente pues tiene una herida frontal, tiene una herida en la cabeza. ¿Qué significa que tiene una herida en la cabeza? Que ha sufrido un traumatismo en la cabeza, que se ha golpeado en la cabeza, ¿no? Entonces, puede tener una alteración neurológica, ¿no? Que tenemos que puntuarla. No demos por hecho nunca nada. Siempre hay que realizar todos los pasos. Un TEC, muy bien, Carlos Hugo, sí, un traumatismo encefalocraniano, que bien puede ser leve o puede ser moderado, ¿no? Pero requiere un manejo como tal. Entonces hay que evaluarlo siempre, ¿ya? Y la parte final, que sería la parte de exposición, entonces ahí ya revisamos completamente al paciente, ¿no? Que según nos dice el caso clínico no presenta ninguna otra lesión. Entonces ahí terminaría nuestro manejo con este paciente. Pasamos rápidamente al paciente el copiloto. ¿Qué harían con la esposa en este caso? ¿Cómo haríamos la parte A? La parte de la vía aérea y el control de la columna cervical. En este caso, solo colocamos collarín. ¿Qué harían ustedes? Es una paciente que está inconsciente. Es una paciente inconsciente. ¿Qué hacemos? ¿Colocamos solo collarín o eh, permeabilizamos la vía aérea? ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son los pasos de la A? En la A, ¿qué se hace? En el primer punto. Regresamos para que puedan. En la vía aérea y el control de columna vertebral. A ver, si es una paciente inconsciente, solo colocan collarín. Muy bien, Carlos Hugo nos dice frente mentón porque está inconsciente, ¿no? Bien, entonces realizamos la permeabilización de la vía aérea y, muy bien, elevación mandibular, nos dice Richard, muy bien. ¿Y colocamos o no colocamos collarín?
Sí, nos dice Ana Isabel. Richard nos dice sí, Carlos Hugo nos dice sí, se colocan bien. Entonces, estamos todos de acuerdo que en este punto A, como es una paciente inconsciente, realizamos permeabilización de la vía aérea y colocamos el control, el collarín para el control cervical, ¿no? En la parte B, ¿qué haríamos? Perdón, estamos acá. ¿Habría algún hallazgo? Vamos a hacerlo más simple. ¿Habría algún hallazgo en la parte B, que sería en la parte respiratoria? Al momento de ver el tórax, al momento de palpar, de percutir y de auscultar, según lo que nos dice el caso clínico, ¿encontraríamos algo en la parte B? Dice, según los datos del caso, no. ¿Quién más está de acuerdo? Según los datos que nos da el caso clínico, pues no menciona nada, ¿no? No menciona que tenga ninguna fractura, ni que tenga problemas en la mecánica ventilatoria, ¿no? Pero igual recuerden que igual se tiene que hacer esta evaluación pulmonar. Igual hay que escuchar, hay que ver, hay que tocar, hay que sentir. Bien, entonces pasamos a la C, en la parte circulatoria. ¿Qué harían en este caso? La paciente presenta fractura compuesta de fémur en la pierna derecha, presenta múltiples heridas con sangrado activo en cabeza, cara y brazos. ¿Qué haríamos en la parte C con esta paciente? Creo, profesora, que se haría la inmovilización y el control de la hemorragia que puede Muy estar bien. presente. ¿Cómo lo harías? ¿Cómo harías el control de la hemorragia tanto de las heridas como de la fractura? ¿Cómo lo harías tú? Pienso que, bueno, con las heridas, según como estén, con apósito Muy bien. Con y vendaje. vendaje de compresión, Muy claro. bien, vendaje compresivo. Y en el tema de la fractura, ¿cómo realizarías el manejo? La inmovilización de la zona, tal cual, hasta que lleguen los paramédicos ya a, a trasladar, ya, o sea, lo haría con lo que tenga, ¿no? Si tengo por ahí tabla, inmovilizaría con eso y Ahora, el vendaje para... recuerda que es una fractura compuesta. Quiere decir de que la fractura tiene el hueso expuesto, está sangrando. ¿Cómo harías en este caso? ¿Recuerdas? Sí, lo del, ¿cómo se llama? Uy, se me fue ahorita. Vamos El, a recordarlo. Vamos a recordar con ¿dónde está? Acá. Manejo de hemorragias, fracturas, ¿no? ¿Cómo manejamos la fractura abierta o compuesta? ¿No? Cubrimos primero como si fuera una herida, ¿no? herida con gas así, Muy bien. Y luego recién realizamos la inmovilización. la Muy bien. inmovilización. Ajá. Muy bien, Marcela, muchas gracias. Ajá. Cubrimos la herida y luego realizamos la inmovilización. Richard nos dice torniquete. ¿Realizarían ustedes un torniquete para esta fractura? Vamos a regresar al caso clínico. ¿Quiénes están de acuerdo en realizar un torniquete? Yo no haría un torniquete en ese caso, me ayudaría con viendo la arteria, siguiendo la arteria por encima Muy y bien. por ahí una compresión, ayudarme por ahí porque creo que la amputación perdón, el torniquete es en último caso cuando ya no hay otra y para amputaciones.
Muy bien, Marcela. Perfecto. Marcela nos ha dado básicamente el resumen de esa parte de la clase, ¿no? Carlos Hugo también nos dice cubrir la herida y el torniquete sería lo último, ¿no es cierto? Entonces, estamos de acuerdo que el torniquete se aplica cuando hay un sangrado que sea masivo por amputaciones, como lo ha dicho Marcela, ¿no? Para no comprometer el resto del miembro inferior, ¿no? En este caso, por ejemplo, tiene la fractura del fémur en la pierna derecha, pero más arriba nos dice que tiene pulsos periféricos. Entonces, la vía vascular, las arterias no están comprometidas porque tiene pulso todavía, ¿no? Tiene pulsos periféricos. Entonces está muy bien como el manejo que le dimos, ponemos los apósitos e inmovilizamos, ¿no? Y realizamos un vendaje compresivo finalmente para fijar. La parte B, la parte de la evaluación neurológica, igual lo realizamos, no se olviden que es una paciente que está inconsciente, ¿no? Entonces, va a tener diversas respuestas, ¿no? No asumamos que porque está inconsciente ya tiene un TEC, hay que realizar una valoración clínica, hay que darle un puntaje, ¿no? Porque no solamente se mide el nivel de conciencia, sino la respuesta, ¿no? Una respuesta motora, una respuesta verbal, ¿no? Una respuesta ocular, a ver si abre los ojos o no. Recuerden que el nivel de conciencia puede tener muchos parámetros. No puede estar inconsciente, pero puede abrir los ojos, ¿no? Puede estar inconsciente, pero puede mover de repente el brazo, la pierna, ¿no? Entonces, eso tiene un puntaje. Y lo realizamos en el punto, en el parámetro D. Y la evaluación, la exposición completa del paciente, ¿no? Igualmente. Bien, entonces llegamos a la parte final del curso. Hemos aprendido cómo es el manejo de un paciente politraumatizado, según varios severos, ¿no? Como vemos en este paciente B, no tan severos como el caso del paciente A, ¿no? Recuerden siempre mantener el orden en las evaluaciones, recuerden las normas, los protocolos por algo están, no se dejen llevar por el sangrado, por el dolor, porque el paciente está nervioso, está ansioso, siempre péguense al protocolo, a las normas, y yo estoy segura que vamos a tener éxito en la atención que brindamos, ¿no? Recuerden siempre, la vida del paciente está por encima de cualquier sangrado, de cualquier parámetro que nosotros consideremos, siempre está primero salvar la vida del paciente. Bien, entonces espero que esta sesión y el curso en general les haya sido pues productivo y les haya servido y poder haberles que haya sido pues mi conocimiento, lo que les haya podido brindar, les haya sido bastante productivo. Les agradezco mucho nuevamente por su presencia a lo largo de todas las sesiones y por su participación. Hasta otra oportunidad conmigo. Muchas gracias. Muchas gracias.